aparece Carlos Sublet para conversar sobre la posibilidad real de la apertura del comercio. Y partamos, Carlos, muy buenas noches, por sus declaraciones que obviamente han causado polémica. ¿Qué quiso decir exactamente usted al decir no podemos matar la actividad económica por salvar vidas? Bueno, por supuesto que no quise decir eso y disculpa si se entendió eso o la frase está en el contexto de una entrevista mucho más larga en donde en muchas ocasiones estuvimos hablando de que lo primero es la salud de las personas, la salud de nuestros trabajadores y la salud de los consumidores, la salud de los clientes. En alguna parte salió esa frase porque estaba dicha en un contexto de una frase mucho más larga y disculpa si esa frase se entendió mal. En las redes sociales la gente se enojó mucho con la frase, así que, pero bueno, el tema de fondo. ¿Pero qué quiso decir para que quede bien claro, Carlos? Para que quede bien claro, ¿qué es lo que quiso decir? Porque hay quienes han sostenido esta especie de falsa dicotomía entre que es o la actividad económica o la salud. Sí, la actividad económica o la salud. Evidentemente la salud es primero, lo dijimos muchas veces en esa misma entrevista, y la realidad es que hoy tenemos que empezar a preocuparnos de ver cómo en los próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, no sé, tenemos que vivir con el coronavirus. Y en ese contexto es que nos preocupa mucho el empleo, nos preocupa mucho la economía, nos preocupa mucho la salud de las empresas, y no por las empresas en sí mismas, sino porque el empleo. En el comercio nos dedicamos a dar empleo, y si es que se empiezan a destruir empleo, podemos encontrarnos con una situación que también en el largo plazo puede generar problemas de salud. Era esa mezcla de conceptos que en esa muy mala frase, lo reitero, se dijo en la entrevista, pero bueno, la entrevista está en EMOL, la pueden leer completa y van a ver que muchas veces en esa misma entrevista hablamos de eso. El tema de fondo es que queremos salvar los empleos, y para eso tenemos que empezar a pensar cómo vamos a operar en este mundo con coronavirus. Puede que hoy día sea muy temprano, pero puede que en unas semanas más, en un mes más, la situación dé para que empecemos a pensar cómo podemos operar. Carlos. En esa misma entrevista hablamos de que estamos a punto de entrar en la campaña de invierno. En la campaña de invierno la gente tiene otras necesidades, hay que ir a comprar una estufa, hay que ir a comprar abrigo, y en ese contexto hoy día el comercio está, por lo menos en los centros comerciales, completamente cerrados, y básicamente estábamos hablando de eso y de que este protocolo busca encontrar las mejores formas para operar de manera segura para nuestros empleados y para los consumidores. Ya, y en ese contexto, ¿es seguro, Carlos, empezar a pensar realmente en abrir los centros comerciales, en abrir los restaurantes, pensando en que todavía, es lo que dicen todos los especialistas y las autoridades, no llegamos al pic de contagiados por el coronavirus? La verdad es que yo creo que las situaciones son todas muy específicas. El tema de los restaurantes es muy complejo porque los restaurantes están cerrados por una orden de la autoridad. Los restaurantes no pueden operar a menos de que estén dedicados al delivery. Tema cerrado. En el caso de los centros comerciales cerraron de común acuerdo con la autoridad por una presión de nuestros trabajadores, de los consumidores, de las comunidades, y lo entendemos, se acató. Se cerró completamente todos los centros comerciales, y en estos momentos ya empezamos a tener la presión de vuelta. Los consumidores, los trabajadores, las autoridades locales empiezan a pensar, bueno, ya, pero por eso le pregunto, lo importante de este trabajo. Sí, por eso le pregunto, porque usted dice cerramos por presión y ahora nuevamente tenemos la presión para abrir. Ahora, en el contexto de si es responsable con la crisis sanitaria de nuestro país abrir los centros comerciales, reabrirlos, ¿usted cree que sí? Yo no creo, yo no estoy para decidir si es que los malls van a abrir hoy día, mañana o en un mes más. Se está trabajando en un protocolo para que en el momento que sea prudente abrirlo, en el momento que en acuerdo con la autoridad se pueda abrir, tener un manual de buenas prácticas que diga cómo hay que hacerlo. Lo comentaban en la nota anterior, que si son tantas personas por metro cuadrado, que si hay que tener el uso de la mascarilla obligatoria, que el alcohol gel disponible para todo el mundo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos porque esta pandemia nos va a acompañar por mucho más que un par de meses más.
Y en ese contexto es que tenemos que empezar a trabajar en ver cómo vamos a adaptarnos todos en nuestro día a día para lograr sobrevivir a la pandemia económica que va a venir después de la pandemia de salud. Evidentemente que la salud está primero, nadie en su sano juicio diría que tenemos que salvar el trabajo primero que la salud, pero por otro lado, si es que estamos pensando en que en 18 meses más vamos a tener 30% de desempleo, yo le aseguro que esa situación de salud que se va a originar con eso va a ser casi tan mala como esta. En ese sentido, y citándolo a usted también en esa misma entrevista, dijo, claro, la gente se va a empezar a morir de hambre. Si es que no se pudiera reabrir el comercio por una razón sanitaria, ¿usted cree que volvería a haber un problema social? ¿Se desencadenaría esto en una crisis social porque la gente no tendría que comer? Yo creo que más allá del comercio, yo creo que toda nuestra actividad económica, si sigue cerrada, de aquí a unos meses más vamos a ver tasas de desempleo que son insostenibles para nosotros, para ningún país. Y seguramente lo vamos a ver en todo el mundo. Hay países que lo están haciendo mejor, otros que lo están haciendo peor, pero es evidente que el efecto secundario de esta crisis de salud va a ser una crisis económica muy, muy profunda. Y de alguna manera tenemos que tratar de ganarle a ese desafío también. Le queremos agradecer a Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, por haber estado esta noche aquí con nosotros en Tele 13. Buenas noches. Gracias a ustedes.